1959, Academia Welton, un lugar donde aparentemente los sueños llegan para morir. Pero no es una película sobre sistemas educativos o sobre un maestro carismático. Realmente, la Sociedad de los Poetas Muertos nos habla de dos jóvenes que escucharon el mismo mensaje y aún así lo entendieron de una manera totalmente opuesta. Uno de ellos creyó que era gritar más fuerte y luchar contra el sistema. El otro descubrió que la verdadera revolución es saber escucharnos y luchar contra los miedos que a veces nos detienen y no nos permiten ser nuestra propia voz. Esta historia ocurre en la Academia Welton, un internado masculino que lleva más de 100 años de historia y tiene unos pilares muy interesantes: tradición, excelencia, honor y disciplina. Pero para sus estudiantes, estos valores se traducen más bien en aburrimiento, decadencia, excremento y horror, y llaman a la academia Infierton. En este contexto, jóvenes como Neil simplemente bajan la cabeza y aceptan que su padre le haya hecho todo el guión de su vida y tiene que cumplirlo, sin atreverse a contradecirlo. Hay otros jóvenes como Todd que cargan el peso de tener que salvar toda la imagen de su familia, porque siempre ha sido un ejemplo en la Academia Welton. En esta academia ninguno de los jóvenes parece libre hasta que sucede algo especial. Llega un nuevo profesor, un exalumno, el maestro John Keating, y parece que él viene a cambiar todo. John Keating es el maestro de literatura y poesía. La primer clase, todos los chicos están absolutamente juiciosos, sentados, esperando a que entre el maestro. En la Academia Welton hasta este momento todo había sido predecible. Pero Keating, en vez de entrar como todos los profesores, entra silbando y sin decir ni una palabra. Al atravesar todo el salón, invita a los jóvenes a que salgan a un corredor. Ellos no saben si hacer caso o no, no están acostumbrados a este tipo de clases, pero pues salen todos. Allí Keating, de una manera muy especial, les dice que le pueden decir maestro Keating o capitán, mi capitán. Esto, explica, lo ha sacado de un poema escrito por Walt Whitman, dedicado a Abraham Lincoln. Oh capitán, mi capitán, es el grito que reconoce que este maestro los está inspirando para que escuchen su propia voz. Todas las clases con Kitty son absolutamente diferentes. Aquí en este corredor, él les muestra que están las fotografías de los estudiantes que ya están muchos metros bajo tierra, han muerto y se parecen mucho a los chicos que están en este momento en clase. Pero les pide que analicen la frase de un poema de Horacio, que comienza con Carpe Diem. La traducción es aprovechen el día. Keating los inspira para que vean los rostros de todos aquellos jóvenes que alguna vez pasaron por esas mismas aulas y por esos mismos corredores. Todos hicieron lo correcto, pero ¿cuántos vivieron? Invita a que los jóvenes, a través de este grito que está en latín, Carpe Diem, aprovechen el día para hacer de sus vidas algo extraordinario. Y es así como el maestro Keating entra a cambiarlo todo. Todos los chicos salen pensando si esto es lógico o ilógico en el contexto en el que ellos están. Pero cada clase es absolutamente impredecible. En una de ellas están empezando a leer el manual de poesía, pero Keating les pide que se detengan y rompan las hojas. Esto es algo que ellos no hacen inmediatamente, es una orden totalmente diferente a las que siempre han recibido. Keating explica que la poesía no se mide como una fórmula matemática o física, así que les pide que no solamente arranquen la primera hoja, sino toda la introducción. Ellos van a empezar a ver la literatura y la poesía desde un ángulo totalmente diferente, desde la visión de que la pasión humana se expresa a través de las artes y que no se mide, simplemente se vive y se siente. Son palabras que aún no son muy claras para los jóvenes, pero los empieza a animar para pensar en cosas diferentes. Keating no se detiene ahí. Cada clase es una experiencia absoluta y no se desarrollan en las aulas. Keating invita a los jóvenes al patio y al campo de fútbol. Mezcla todo lo que es el deporte con lo que es la poesía. Por ejemplo, les pide que reciten un verso y luego, con toda la fuerza con la que han recitado, golpeen el balón. Juegan fútbol, gritan, se emocionan, festejan. Y esto parece no tener nada que ver con la poesía, pero Keating sabe exactamente qué es lo que persigue. En otra de sus clases, de una manera demasiado disruptiva, se para sobre el escritorio del maestro.
Todos lo miran asombrados. Keating pregunta por qué creen que estoy aquí. Uno de los jóvenes se atreve a decir, porque quiere que nosotros miremos más lejos. Y esto está totalmente errado. Keating les dice que se para sobre el escritorio a mirar de manera diferente todo. Que cuando lean un poema no solamente se queden con las palabras y con la forma en que pensaba el autor, sino que ellos entren en sí mismos y vean cuáles son sus creencias. Esa es la manera de ver las cosas diferentes. Así que invita a que todos los jóvenes suban al escritorio del profesor y miren desde allí todo su entorno. Los jóvenes, algunos muy animados como Neil, se lanzan de primeras. Miran, otros simplemente se suben y saltan inmediatamente al piso. Estar en una posición totalmente diferente es incómodo al principio, incluso para Todd, que se queda de último. Él quisiera que nadie lo viera en ese salto. Keating es consciente de que para Todd es muy difícil. Vienen clases incluso más profundas de este profesor. Los chicos ya están totalmente inquietos, quieren saber el por qué piensa diferente, así que como es exalumno de la academia, han buscado el anuario en el que aparece Keating. Allí todo parece normal hasta que encuentran unas palabras que dicen: Keating pertenecía a la Sociedad de los Poetas Muertos. Muy inquietos y liderados por Neil, van a preguntarle qué es eso. Keating, con un aire de nostalgia, les comenta que era una aventura juvenil. Varios jóvenes se reunían en las noches en una cueva que queda muy cerca a la academia. Allí se dedicaban a leer poemas. En palabras de él, o pues de un viejo poeta, decía: le sacábamos el tuétano a la vida. Así que Neil empieza a liderar el asunto y revive la Sociedad de los Poetas Muertos. Invita a todos sus compañeros, él sabe dónde queda la cueva y se van. Invita incluso a Todd. Todd no quiere ir porque a él no le gusta hablar en público, no quiere leer poemas. Pero Neil, muy empático, le dice que no lo sufra, que vaya, los acompañe y escuche. Él podrá tomar notas de todo lo que hacen. Será su papel dentro de la Sociedad de los Poetas Muertos. La lección que Keating les quiere dar empieza a traspasar de las aulas a la vida privada de los jóvenes. El que está enamorado se atreve a hablar, se atreve a buscar la chica que le gusta y a declarársele. Aunque la respuesta es negativa, aquí sucede algo muy importante, y es que Knox se da cuenta que su valor no depende de que ella haya dicho que sí o de que haya dicho que no, sino de la valentía que él tuvo para hablar. Otros chicos están, por ejemplo, construyendo una radio para poder escuchar música dentro del internado. Cada uno ha aplicado la lección. En el caso de Neil, él sabe que le gusta actuar y se ha atrevido a participar en las audiciones. Ganó el papel principal de la obra de teatro y está totalmente decidido a ir y participar. Pero sucede algo importante, y es que él no es capaz de decir la verdad ni en la academia ni con su padre. Él sabe que su padre jamás aprobaría que él fuera actor. Así que empieza a mentir. Y esta es la primer bandera roja que nos da la película sobre Neil. Todos creemos que Neil entendió perfectamente la lección del maestro Keating porque él está liderando, está haciendo lo que le gusta, aparentemente está aprovechando el día para hacer de su vida algo extraordinario. Pero Neil está mintiendo, está haciendo una carta falsa para que en la academia le permitan los permisos para ir a ensayar. Todd, su compañero de cuarto, desde su timidez, le pide que no mienta, que no haga eso. Si Neil sí está gritando y aprovechando su día, ¿por qué va a escuchar a un chico que aparentemente no está haciendo nada, que sigue callado como siempre, que sigue escondido detrás del silencio? Sin embargo, John Keating ha dejado de poner su atención en Neil porque él aparentemente va muy bien y su atención se centra en Todd. La siguiente clase está estratégicamente dirigida hacia él. Ha dejado la tarea de que cada chico escriba un poema y lo debe leer en voz alta frente a los demás. Uno a uno van pasando. El que está enamorado habla de amor. El que está en otros temas habla de un gato. Y Todd dice que él no hizo la tarea. Keating no se detiene ahí, así que lo hace levantar frente a toda la clase y empieza a inspirarlo, porque sabe que Todd tiene una voz interna que es muy interesante y vale la pena expresarla. A través de ciertas preguntas e inspirados por la foto de uno de los poetas, le pide que empiece a hablar acerca de esa foto. Todd tartamudea, tiembla y yo creo que tiene sus manos sudorosas. Pero Keating no se detiene. Pregunta a pregunta hace que Todd siga hablando. Como sabe que lo que a él lo detiene son las burlas de los compañeros, ha cerrado sus ojos y aún así le pide que siga produciendo versos. Keating suelta sus manos, Todd sigue con sus ojos cerrados
y es capaz de pronunciar un poema tan lindo y tan interesante que toda la clase se queda admirada. Keating le pide a Todd que no olvide este momento, que él ha encontrado su voz y que no es para esconderla. Creo que este es uno de los momentos más decisivos de la película, tanto para Todd como para todos en la clase. La vida continúa, los profesores están muy inquietos por la forma en que John Kitty da sus clases. El rector incluso le ha llamado la atención porque a los alumnos aparentemente no se les debe enseñar a pensar, sino a hacer caso. Y en esto no está de acuerdo John Kitty. Neil, Todd y todos los alumnos siguen recibiendo las clases y experimentando esa sensación de encontrar su voz. Neil ha ganado el papel principal y se va a presentar en la obra, pero aquí viene otra bandera roja. Él no sabe cómo decirle a su padre que quiere ser actor. Keating le ha insistido que sea sincero, que de la misma manera que habla con su maestro, hable con su padre, pero Neil ni siquiera lo intenta. Incluso ha empezado a mentirle al maestro Keating. Le dice, sí, ya hablé con mi padre, ya me dio el permiso y la obra es X día. Todos los compañeros de la Academia Welton, acompañados por el maestro Keating, van a ver la obra de Neil. También llega el padre. Él se ha enterado por otra familia que él tiene un papel ahí y aunque le repitió que debería dejar ese papel, Neil no le hizo caso. Neil se presenta de una manera magistral, obtiene ovaciones y aplausos, sus compañeros están orgullosos y Keating está absolutamente orgulloso. Hasta este momento todos creemos que Neil entendió la lección, pero su padre lo saca de manera agresiva del teatro y lo lleva a su casa. Aquí sucede todo el cambio de la trama. Su padre está obsesionado con que Neil estudie medicina y así va a ser. Así eso implique sacarlo de la Academia Welton, que ingrese a Harvard de manera obligada y sea médico. Esto implicará unos 10 años de estudio y Neil no está dispuesto a esperar. Esa noche el único que habla es el padre. Ha dado por terminada la charla y la mamá dice las palabras más peligrosas de toda la película. Ella dice, debemos ir a dormir. Y esto parece inofensivo y hasta cotidiano, pero debemos ir a dormir en el tono en que lo dice esta madre. Significa casi que debemos aceptar las voces de afuera, con resignación, con una cabeza y una mirada hacia abajo. Y es lo que hacemos muchas veces cuando de pronto escuchamos las noticias en la noche y simplemente debemos ir a dormir. Aceptamos que dormir es mucho más fácil que despertar a nuestra voz interna. Y parece que esto es lo que va a hacer Neil. Mientras todos duermen, él busca el revólver de su padre y se quita la vida. Y aquí está lo trágico. Neil nunca entendió qué significaba carpe diem. Keating jamás les pidió a los jóvenes que se rebelaran contra el sistema, contra la academia educativa, contra los padres. Hay cosas que nunca van a cambiar. Esta película está ambientada a finales de los años 50. Fue grabada en los años 90 y estamos en el siglo XXI. Aún así, muchas cosas parecen igual. Pero la lección de Keating se puede aplicar en cualquier época histórica, porque aprovechar el día y hacer de nuestra vida algo extraordinario es algo que depende de nosotros. No depende de que unos padres cambien de opinión, no depende de que las academias Welton se acaben, depende de que luchemos con nuestros miedos. Y eso nos lo demuestra Todd en la escena más hermosa de toda la película. Después de la muerte de Neil, todos están buscando culpables. La Academia Welton no va a parar hasta que se pueda poner el nombre de alguien en la guillotina. Así que empiezan a investigar con todos los jóvenes y los obligan a declarar. Cameron, el más débil de todos, ha confesado que el culpable es John Keating, que él les empezó a meter ideas locas en la cabeza y esa es la razón por la que Neil ha muerto. La declaración de un solo joven no es suficiente, así que llevan a todos los jóvenes a la rectoría para que firmen una declaración a riesgo de ser expulsados. Con amenazas, con las miradas de los padres a su lado, totalmente inquisitivas, cada uno de los jóvenes firma. Todd es el único que se detiene y no quiere firmar. Lo duda, mira a sus padres, mira a los ojos del rector Nolan y no quiere firmar. El rector Nolan toma el papel del maestro Keating y será quien les dicte literatura el resto del semestre. Mientras esto sucede, Keating entra por sus libros y se va.
Pero antes de que él pueda abrir la puerta, sucede algo extraordinario. Hay un chico que realmente ha entendido la lección. Todd, a viva voz, dice que Keating jamás fue el culpable. El rector Nolan calla a Todd y quiere que todos los jóvenes sigan juiciosamente en la clase. Todd no para acá. Se para sobre su mesa y grita: "Oh capitán, mi capitán". Y aún así no es el único que lo hace. Todd ha inspirado a sus compañeros y varios de ellos se suben a la mesa y gritan: "Oh capitán, mi capitán". Son tantas y tan fuertes las voces que no se escucha ni siquiera al rector, que los está amenazando a todos con expulsión. Keating voltea a mirar con lágrimas en los ojos y se da cuenta que su lección sí fue entendida. Todd ha llevado un proceso interno de pronto lento, pero muy profundo. Todd entendió que hacer de su vida algo extraordinario era matar no su vida, sino esa versión de sí mismo que estaba lleno de miedos. Todd entendió que brillar se hace de pronto desde un proceso personal, pero desde un proceso absolutamente sincero con sí mismo. Él, aunque se emocionó con cada una de las clases de Keating, no entendió que la sinceridad era con sí mismo, que la lucha era con sus propios miedos y no contra sus padres, no contra el tiempo. 10 años hubieran podido ser soportables o podía haber tomado cualquier otra oportunidad, pero no se permitió encontrar esa vida extraordinaria que le esperaba. John Keating llegó a la Academia Welton no para enseñar literatura. Él llegó para que cada uno de los jóvenes mirara la vida con otros ojos y sobre todo se mirara a sí mismo como la persona más importante y más extraordinaria del mundo, como una persona que no depende de los aplausos ni de la aceptación de afuera, sino de los aplausos y la aceptación propia. Esta es la gran lección de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y es aquí donde Keating nos deja a todos una gran pregunta. ¿Tú te atreverías a crear tu vida con versos extraordinarios o con el guión que otro dejó para ti? Ahí está la raíz de usar todo tu potencial. La decisión siempre será tuya.